Hola amigos, bienvenidos. Yo soy Demetrio Kamer y esto es Análisis Directo. Amigos, en días pasados AMLO nos refrescó la memoria en la mañanera, y es que las élites voraces siguen sangrando al país, y esto es prácticamente todo un clásico. ¿A qué nos referimos? A las empresas que durante prácticamente 3 sexenios han estado sin pagar impuestos. Los gobiernos de Felipe Calderón, de Peña Nieto, el de Fox también. No sé por qué los medios no han mencionado a Fox, siendo que Fox sí también perdonó miles de millones de pesos en impuestos. No tanto como el sexenio de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, pero también fue muchísimo. Con él fueron aproximadamente 41,440 millones. El equivalente, según el cambio en dólar en aquel tiempo, era de 4,144 millones de dólares. Así es que también fue una gran cantidad de dinero. No entiendo por qué los medios dejan de lado eso. El caso es que entre los 3 sexenios fueron 35,500 millones de dólares. En pesos son 710,000 millones de pesos. Es el dinero que se robaron. Y utilizo la palabra robaron porque es dinero que se pudo haber utilizado en el desarrollo del país, en seguridad pública, en puentes, en caminos, carreteras, hospitales, educación, escuelas, universidades, en fin, un sinnúmero de cosas que pudieron haber impulsado al país. Estas empresas ladronas hacen su riqueza en el país, chupan la sangre de los trabajadores porque suelen pagar sueldos injustos. México es el país peor pagado de los países que conforman la OCDE. O sea, internacionalmente los trabajadores mexicanos son los que menos ganan y también son los que más trabajan. Y estas empresas chupando sangre, recursos naturales del país, sacando todas estas ganancias y no aportando nada, prácticamente nada están aportando estas empresas. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo los medios de comunicación se quedan callados ante esto. ¿Cuándo ustedes vieron en los noticieros que se mencionara sobre estos sí mega robos? Son pues cosas multimillonarias, billonarias. Esto sí daña gravemente al país. Estos son traiciones grandes, enormes. Es traición a la patria, es traición a la nación, es daño continuo, permanente, por lo menos desde los últimos 3 sexenios. Y esto es nada más de cifras oficiales, porque viendo también todo lo que está por detrás, que no se subió a ningún tipo de plataforma o información sobre datos de los recursos públicos, cómo se han usado. Esto es nada más de números oficiales, son números astronómicos, son números exagerados. Es difícil buscar las palabras correctas para tratar de comunicar el impacto enorme que es de daño al país, que por eso este país es un país tercermundista. López Obrador es de lo que siempre habló. Desde antes del 2006, él ya hablaba de estos temas. Yo recuerdo que también me informaba sobre esto en diferentes partes y me daba cuenta de esto de las empresas, cómo es que no pagaban nada de impuestos, cómo no aportaban nada del país. Fíjense, si esas cantidades multimillonarias son las que tenían que aportar de impuestos y todo esto, imagínense la cantidad de dinero que ganan. Son cifras muchísimo más enormes. Por lo tanto, tenían que aportar este dinero y no lo hicieron. López Obrador, desde antes del 2006, él afirmaba que ya era suficiente, que ya basta, que ya todas estas empresas sanguijuelas, porque eso es lo que hacen, sangrar al país, todas esas cantidades de dinero que se han embolsado. Y López Obrador decía, es que esto ya se tiene que acabar. Lo que ya sacaron, ok, ya lo sacaron, pero a partir de que yo llegue a la presidencia, eso se va a acabar. Eso lo decía desde antes del 2006.
¿Y por qué creen que todas esas campañas mediáticas en contra de él? Todo el sector empresarial, todos los medios de comunicación, hablando de que él era un peligro para México. Pues aquí está la prueba. El peligro era nada más para ellos. Y ellos no son un peligro para México. Ellos son un lastre para México. Saquean al país, lo tienen en la lona al país. Y vean, de estos 2 sexenios, de Felipe Calderón y de Peña Nieto, por fin llega López Obrador. Y no me ha decepcionado. Está cumpliendo lo que prometía desde antes del 2006. Él dijo que estas prácticas ya se iban a acabar. Y firmó un decreto para que esto se terminara. Las cantidades de dinero son estratosféricas, astronómicas. Los medios de comunicación haciéndose tontos. Pero ¿se acuerdan del caso Bejarano? A Bejarano le dieron 5 millones de pesos en aquel tiempo. 5 millones de pesos. Y se los dio un particular. Se los dio Carlos Ahumada. ¿Y se acuerdan cómo eso se convirtió en una propaganda atroz? Una propaganda desproporcionada. Una propaganda que no tenía límites en contra de López Obrador. Todo para dañar a López Obrador. Que por cierto, recordemos que Broso estuvo involucrado en eso. Por 5 millones de pesos que recibió Bejarano de Carlos Ahumada. Un particular. No era dinero robado. No era dinero del erario público, eran 5 millones de pesos. Cambio de aquel tiempo de peso dólar. En aquel tiempo esos 5 millones de dólares eran el equivalente, 5 millones de pesos eran el equivalente a $500,000. Ese $500,000, compárenlo con estos 35,500 millones de dólares. $500,000. Es una cosa de locos. Tanto escándalo que se hizo por lo del dinero de Bejarano, de que las ligas, que no sé qué tanto, por $500,000 que un particular le dio a Bejarano. Ni siquiera fue delito de cohecho, porque él no, cuando recibió el dinero, él no era funcionario público, nada más era militante del partido. Porque recuerden que los videos se grabaron en cierta fecha y como hasta el año o 2 años después fue que ya se presentaron los videos en los videoescándalos con este Broso. Ese escándalo se hizo ver a Bejarano como si Bejarano fuera el peor, el enemigo público número 1 del país, como si hubiera sido el lastre a la nación, como que él le estaba provocando un daño sin precedentes al país, en toda la historia. Y sin embargo, callándose sobre este tipo de cosas de empresas megamillonarias, grupos empresariales financieros que no pagan los impuestos, eso sí es un daño atroz al país. Y los medios de comunicación callados. Y eso que ahorita no estamos hablando del Fobaproa, pero súmenle un megafraude como esos del Fobaproa. Es una cosa, es una locura. Y sin embargo, mucha gente desprevenida, sobre todo en aquel tiempo, cayó redonda con todo ese show de Bejarano. Bejarano no era más que un pillo de poca monta. Ese dinero, de $500,000, 5 millones de pesos, simple y sencillamente recibidos de un particular para meterlos a las campañas del PRD. En cambio, acá es una sangría completa al país, a la nación. Hay un artículo en el Código Fiscal, que es el número 92, que le da libertad completa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para condonar impuestos a discreción. Este artículo está diseñado para poder premiar a las empresas que ayudaron en campañas políticas o para castigar a las que no lo hicieron. López Obrador, al llegar a la presidencia ahora, ya está cumpliendo. Él lo hubiera hecho desde aquel entonces, en el 2006. Pero vean cómo se unieron todo el sector mediático, empresarial, financiero en contra de él, que era el peligro para México. Y tanta gente que se lo creyó en aquel tiempo, tanta gente que cayó, tanta gente que sucumbió ante este show tan absurdo de Bejarano. Pero bueno, por lo menos eso es el pasado. Y ahorita, con López Obrador, se está viendo que él
sí está cumpliendo, porque no es nada fácil confrontarse y decir, ¿saben qué? A todo este sector, porque es poderoso, son los poderes fácticos que siguen teniendo un gran poder y siguen teniendo un gran dominio sobre el país. Y hacerle frente a estos poderes financieramente tan extremadamente poderosos y decirles, ¿saben qué? El país ya no es de ustedes, ya no pueden saquear al país. Hasta aquí pueden hacer esto. Hacer eso no es nada fácil. Y sin embargo, López Obrador lo está cumpliendo. En lugar de simple y sencillamente ser un siervo, ser servil ante estos intereses multimillonarios. Y bueno, amigos, esto es básicamente lo que les quería hablar. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse por favor, activen la campanita para que les llegue el aviso de cuando subimos videos nuevos. Y síganos en Twitter en @directoanálisis. Hasta luego.